Buenos días. Tutela número 2. Sobre costos en las tarifas de los contratos de empresa de vigilancia. Contratos irregulares. Los contratos de impermeabilización, fachada, administración y demás. Al darme cuenta de que habían unas inconsistencias en el contrato de vigilancia, instauré unos derechos de petición. Como no me respondieron de fondo, entonces me tocó instalar una acción de tutela, que está radicada con el 221-124-00 del Juzgado 44 de Medellín. Por favor, comparta este material, tenga un poco de atención, fíjese en los detalles y abra la mente, que nos están defraudando. Comencemos. A continuación, le relataré los derechos de petición y su evolución como unos documentos solo para probar el recibo de los mismos, sin importar el contenido, pues no es el tema en cuestión, pero sí probar el desacato de tales solicitudes y la inoperancia de dichas respuestas. Normatividad. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas, sean propietarios y o residentes, y a que se les conteste con facilidad, sin trámites problemáticos ni evasiones y sin obstáculos. En síntesis, los propietarios y o residentes del conjunto residencial, por varios años atrás, hemos elevado un sinnúmero de derechos de petición a la empresa de vigilancia Dorchester Limitada por medio de su personal administrativo que presta sus servicios en el conjunto para esperar una respuesta satisfactoria que resuelva de fondo sobre temas que conciernen únicamente a las personas que vivimos acá, como son copia de los contratos entre la empresa de vigilancia y el representante legal, información de cómo se materializa el beneficio de la red de apoyo, qué recompensa hay con el conjunto por su continuidad en el contrato por varios años, copias de unos videos para esclarecer unos hechos, quién es el responsable de los datos fílmicos y su tratamiento, cita con el representante legal de la empresa Dorchester, cuál es la implementación de cámaras de seguridad de valor agregado si los hay y qué otros beneficios brindan en su relación laboral. Casi un contrato de 100 millones de pesos para una tarifa de estrato 2 es abusiva, por decirlo menos. No muestran nada, no dan la cara y no dan información de absolutamente nada. Nunca solucionan nada de fondo, es como si uno fuera un enemigo de ellos y no su empleador. Y hasta son arbitrariamente abusivos. Es absurdo y irrisorio. Si bien es cierto, la empresa de vigilancia Dorchester, que presta sus servicios en el conjunto residencial al público, con manejo público y continuamente al público, no son funcionarios públicos, pero sí están en función de los públicos, contratados y pagados con nuestros recursos. El mero hecho de que sean nuestros contratistas los hacen nuestros empleados, directa o indirectamente, contratados y remunerados con nuestra plata, los cuales los hace responsable de responder a su empleador una información si él se la requiere. El negar, el de por sí negar esta información es de por sí, pues que es corrupta, es de por sí corrupta. Es hasta por demás debatir la responsabilidad que tiene la representante legal y la presidenta del consejo. Los miembros del consejo también son administrativos, son un órgano administrativo y también evitan esa responsabilidad. Los conceptos de habeas data y datos sensibles y datos personales que ellos utilizan como una herramienta disolutoria para malinterpretando la ley, que alegan para evadir estas solicitudes peticionarias de información del presente momento. Son tergiversados malintencionadamente lo que realmente se entiende por estos. Para continuar con este video, debemos aclarar estos conceptos. ¿Qué es una habeas data?
una habeas data se refiere en cuanto a la propiedad de uso mixto comercial o centros comerciales, es a utilizar las fotos, imágenes de videovigilancia con datos biométricos catalogados como información sensible, es decir, la huella de la mano, el rostro, el cuerpo, la dactilar, la retina. Hay unos partes donde se entra con la cédula, entonces eso es habeas data, que es un dato sensible. Son como todos los que afectan la intimidad y la privacidad de la persona, es como decir su libre desarrollo de la personalidad, o sea, su religión, su filosofía de vida, si pertenece a un grupo étnico o a una actividad sexual o a un partido político o cualquier actividad que realice esta persona, sus visitantes, etcétera. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es con lo que usted se identifica, es como decir su cédula, su estado civil, su edad, su lugar de residencia, su trayectoria académica, laboral y profesional. Estos datos personales se le pide a un empleado para hacer un contrato laboral o un negocio. ¿Qué es el titular de los datos? Es la persona que es la dueña de esos datos. Entonces, a la empresa de vigilancia Dorchester se le ha solicitado identificar quién manipula y custodia y guarda este material multimedia, identificar quién es el encargado del tratamiento de nuestros datos, ya sea una persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí o en asocio con otros realice el tratamiento de estos datos, dónde se encuentran localizados físicamente los equipos tecnológicos, las pantallas, el computador, el router, las cámaras y demás dispositivos que sirven de herramientas para tal actividad, los equipos físicos y dispositivos que se encuentran dentro de la propiedad del conjunto residencial son zonas comunes, son bienes mancomunados de propiedad horizontal, entraría un bien común plenamente consciente que todos los moradores son los dueños de dichos materiales y equipos tecnológicos. Así no les agrade mucho a ellos, pero es así. Garantizar este uso correcto de estos equipos tecnológicos es responsabilidad del representante legal Los Robles, del presidente del consejo, de la empresa de vigilancia Dorchester, con su representante legal Juan Esquivel y sus funcionarios contractuales. Puesto que la empresa Dorchester no es la primera vez que se le hace una solicitud, pues eso es normal del trabajo, que se le haga una solicitud de un video o de una aclaración de un contrato, eso es normal. Pero en este caso, para ilustrar esta solicitud, la empresa Dorchester mire lo que hace. Después de obligar al peticionario en una ronda de burla despreciable, al hacer una ronda consultiva con todos sus empleados, Alexander Ramírez, Jonathan Restrepo, Francisco Javier Carvajal, que no resuelven nada, terminan remitiendo a la administración del conjunto. La administración del conjunto residencial, que es la señora Diana Patricia López, administradora, después de hacerle la solicitud por varias formas y esperando que uno venza, o sea, desista y se rinda, dice habeas data y remite la solicitud a la presidenta del consejo. Y espere un momentico. Y la presidenta del consejo, Jessica Albert, la presidenta del consejo, no responde o dice al final, mediante una respuesta indiferente, que no es una funcionaria pública. Es decir, todo esto es como un chiste perverso. En el proceso de identificar quién es el encargado responsable del tratamiento de datos, de custodiar tales herramientas multimedias, su ubicación geográfica, física del almacenamiento, su funcionamiento de tales dispositivos, porque al parecer en la propiedad horizontal no están. 2. Solicitud de contrato. El 10 de octubre del 2019, el 20 de junio del 2020 y el 5 de febrero del 2021, varios propietarios y o residentes del conjunto residencial elevamos unos derechos de petición a la empresa de seguridad Dorchester solicitando información de la relación laboral que existe y de la forma contractual entre seguridad Dorchester del conjunto residencial. Cómo funciona la red de apoyo entre la relación contractual en cuanto a incentivos y beneficios del conjunto. Cita con el representante legal para una reunión. La respuesta de la empresa de vigilancia dice: al respecto debemos informarle que la relación existente entre la seguridad privada y el conjunto residencial es una relación comercial. No podemos compartirle los datos contractuales, pues estos
cuentan con información y datos protegidos por la ley, así como la reserva industrial, el know-how. O sea, en otras palabras, nosotros le pagamos a ellos y no podemos saber qué es lo que le estamos pagando. El decreto 356 de 1994 del 2011 es el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. En el artículo 92 sí están estipuladas las tarifas que se establecen para la prestación de los servicios de vigilancia privada. Dichas tarifas abarcan para los estratos 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 y demás. Es decir, que con el mínimo, el estrato 2 le toca al mínimo, puesto que los otros estratos son tarifados por regulación y por ley. Es decir, que el estrato 2, como somos nosotros, nos toca el mínimo. Estas tarifas deben de ser tarifadas con un estrato mínimo y a nosotros nos cobran como si fuéramos estratos altos. Además, ellos cobran administración y servicio de la prestación de la vigilancia y cobran el 10% por el servicio. Es decir, al estrato 2 no deberían de cobrarle ni administración ni servicio y mucho menos el 10% de ese servicio. Eso es lo que se conoce como la red de incentivos de red de apoyo. Respuesta mía. Señor Esquivel, una empresa de vigilancia no es una fábrica donde se hacen productos que contengan fórmulas. No es una industria, no se hacen investigaciones de rigor industrial o científico. No se producen vacunas para el COVID. Los conceptos de data y datos sensibles que ustedes alegan no son aplicables acá. Solamente es una empresa que presta un servicio, que firma un contrato con un representante legal que nosotros pagamos porque el representante legal no paga nada. Es simplemente un contrato, a no ser que haya acuerdos de alguna forma como la red de apoyo económico que estén o no plasmados en dichos contratos de forma verbal o física, desean mantenerlos en secreto entre las partes. Supuestamente consultar esta forma de contratar les sea molesto a ustedes. Entonces, si realmente fueran transparentes, colocarían los contratos en los correos que envían las facturas o colgados en las carteleras. Pero en la mente de ese señor Juan Esquivel y en la mente de la representante legal cree que el contrato es entre ellos dos nomás y que los otros son eso simplemente, los otros, los datos que se refiere como cédula y domicilio, pues obviamente, ¿cómo van a hacer un contrato si no se tienen los datos? En cuanto a los incentivos de la red de apoyo, cómo se materializan y cómo muchas empresas de vigilancia tienen ese sistema de oferta y demanda como una competencia de valor agregado. Cabe resaltar que se han recibido varias solicitudes de beneficio para la empresa de vigilancia y le hemos ayudado con la fiesta de los niños y las fiestas decembrinas. Pero yo, bien aclaro yo, en una investigación que hice, Mauricio Ponente de Estación de Tutela, que la red de apoyo que brindan otras empresas de vigilancia es como el no pago de un mes por la continuidad de sus contratos. Es decir, se contrata por un año seguido y corrido y el 13 no lo pagan. O sea, es decir, a nosotros nos dan las bombas y los confites y el 13º mes, que es 8 o 10 millones de pesos, de alguna forma no lo relacionan como un aporte. No sabemos si existe este contrato acá, pero sí sabemos que muchas empresas de vigilancia hacen eso y también sabemos que el ocultamiento y que muchas personas, representantes legal de empresas que trabajan para conjuntos residenciales también hacen eso. El ocultamiento de esta información de carácter general afecta el bien común de todos nosotros los residentes. Cuando fui personalmente a la empresa Dorchester que queda por Los Colores, mire lo que pasó. En cuanto a la cita por escrito, nunca responden nada. En cuanto a la cita por medio telefónico, dicen que van a escalar la solicitud. En cuanto de manera presencial, lo atienden a uno por una ventanita. Le preguntan, ¿de parte de quién? Y le vuelven a cerrar la ventanita. Cuchichean, se asoman por las ventanas grandes. A los 5 minutos sale un vigilante con la respuesta: el señor, el jefe está en una reunión. Esta actitud astuta y maliciosa solo se puede escribir una ideología de ciertos estamentos sociales
que le importan pepino a las personas, el desprecio por la justicia, el tener que llegar a estas instancias jurídicas por algo tan elemental y sencillo como es un simple contrato, o atender una cita, o esclarecer quién y cómo son las personas que, que manejan los medios tecnológicos y el material multimedia. También se debe decir que la empresa Dorchester se ha prestado para un patrón de comportamiento, es decir, cada vez que uno hace una solicitud a la administración que no le gusta, empieza una serie de eventos malintencionados y en escala cada vez más abusiva y agresiva, en los que están incluidos la empresa de vigilancia Dorchester, la nueva administradora López y la tal Jessica Esa. Contexto: la portería posterior que hay en el conjunto residencial es controlada por un control remoto de dicha portería. Hay un parquecito donde los vecinos hacen ejercicio y otras funciones. Dentro de la unidad hay una tiendita en la cual ellos ingresan con el permiso del señor vigilante. Cuestión que es común y manejable dentro del vivencial del diario del vecindario. Lo que no es común y manejable es el hostigamiento exabrupto por parte de Dorchester hacia algunos residentes y o propietarios que por casualidad son contrarios cuestionadores a la administración. Es decir, dejan de entrar personal que no vive en la unidad, pero que son vecinos del sector, sin ningún tipo de control. Pero los que entran con visitantes por la puerta principal y acompañados, y que son del conjunto, eso sí, que no son, pero que no son amigos del consejo, les hacen una especie de interrogatorio al entrar. En palabras de Dorchester, los terapiamos. ¿Cómo entenderlos? Nos hacen aburrir. El vigilante de la empresa Dorchester se ha prestado conscientemente para ser un brazo fuerte de esta administración en cuanto a la discriminación de la atención de residentes y no residentes que ingresan al conjunto con un trato diferencial, inclusive a los mismos visitantes del mismo conjunto, por no ser amigos del consejo, y atacar a los que son cuestionadores de tal manejo, incurriendo en violaciones tajantes, la extralimitación de sus funciones, limitando libertades, prestándose para acusaciones que son falsas, creando malestar entre visitantes, sirviendo de testigo de cuestiones que no son viables y después retratándose. No, qué pena, ya aclaramos todo. Ingresando a las torres, a pisos cuartos y quintos para tomar fotos de ropas que están colgadas en las puertas de los apartamentos, supuestamente siguiendo órdenes, para multarlos, informando a la administración de datos sensibles de cada una de las personas, del desarrollo de la personalidad de los propietarios y los residentes, hostigando a algunos visitantes, apuntando